No me creyó. Y vea, No, entonces no sé qué. si no te cree con esto. Esto aquí es un agape tremendo. Qué branca, chévere. Bien, entonces vamos a entregarle este momento a Dios. Estamos viendo la carta a los Colosenses, ya estamos terminándola. Si en algún momento sentís que hablamos como en términos como, ay, estos van muy rápido, como con los mismos, siempre vamos a estar repitiendo porque el Evangelio no cambia. El Evangelio es el mismo, las Sagradas Escrituras son las mismas, así que uno le coge el hilo muy rápido. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu presencia entre nosotros, porque nos has elegido a cada uno, Señor, sin condiciones, porque has muerto por nuestros pecados para pagar por nuestra maldad. Y en estos tiempos que vemos que la maldad, Señor, está tomando ventaja por sobre la decencia, por sobre la sabiduría, por sobre la verdad. Primero te hemos sacado a ti, Señor, del mundo, de la vida, de nuestra existencia, yendo tras otros dioses, otras ideologías, otros personajes. Señor, ten en cuenta a aquellos, Señor, que están esparcidos por todo el mundo, que te buscamos, que te necesitamos, que clamamos, Señor, porque tú hagas algo. Tennos en cuenta, Padre, en este tiempo en el que cada vez la moneda se da vuelta y nosotros pasamos a ser los malos, y al mal se le llama bien y al bien se le llama mal, Señor. Padre, vamos a estudiar esta carta y que acá no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, que se hable tu palabra, y que este conocimiento sea, Señor, no para envanecernos, no para pensar que tenemos la razón por sobre otras personas, sino para tener sabiduría, para saber callar, para comprender la posición del otro, y si está en nuestras manos, enseñarles también. Padre, que podamos poner este conocimiento por obras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Estamos en ya cuarto. Capítulo 3. Lo voy a leer todo, pero nosotros habíamos quedado en el versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Lo voy a leer todo para contextualizarnos y no quedar como mucho. Pero no voy a explicar sino hasta el versículo 18. Que tallar sus ares. Esta vez las gomitas quedaron por acá. Ay, no. Aquí están, por aquí. Rótela. Las ahí está la canoa. Cuidado con el chiquillo. Ya me Los come bonitos. Verso 1. Si fuisteis pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Recuerdan todo lo que hablábamos la clase pasada sobre esto? Pensar. Estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también os manifestaréis gloriosos con Él. Mortificad pues vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la liviandad, la concupiscencia y la avaricia, que es una especie de idolatría, por lo cual viene la cólera de Dios. Y en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo, cuando vivíais en ellos. Pero ahora deponed también todas estas cosas. Primero, todas las que atentan hacia, pues todo lo que son las pasiones desordenadas. Y ahora todo lo que es una moral desordenada. Ira, indignación, maldad, maledicencia y torpe lenguaje, o lenguaje soez o vulgar, ¿cierto? En sus traducciones puede decir más o menos algo similar. No os engañéis unos a otros, despojados del nombre viejo con todas sus obras. ¿En la de usted dice hombre o nombre? Hombre. La mía dice hombre. Ok. Y vestidos del nuevo, que sin cesar se renueva para lograr el perfecto conocimiento, según la imagen de su Creador. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo o libre, porque Cristo lo es todo y en todos.
Verso 12. Vosotros, pues, como elegidos de Dios, santos amados, revestidos de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad. Son, digámoslo así, como el paralelo respecto como a los desórdenes morales. Esto viene siendo como las virtudes, que por medio de la imagen de Cristo en nosotros vamos deshaciendo las que trae la vieja naturaleza o el viejo hombre, que son pues como todas estas pasiones desordenadas que acabamos de leer en el verso 10. Soportándoos y perdonándoos mutuamente, siempre que alguno diere a otro motivo de queja. Como el Señor os perdonó, así también perdonaos vosotros. Así también perdonaos vosotros. Uno a veces ora mucho o le pide mucho al Señor por santidad, ¿cierto? Dios, yo quiero ser santo, Dios, yo quiero ser bueno, Dios, yo quiero tener tu imagen y semejanza, pero a veces se nos olvida como una pequeña porción de practicidad que hay como en esa búsqueda de la santidad. Y a veces es muy sencillo, son cosas muy simples, como cuántas veces uno pide perdón cuando ofende a alguien, por ejemplo. Es una buena manera como de buscar esa santidad. Pida perdón. Si tenemos que pedir perdón a alguien porque lo ofendimos, pídalo. No se quede callado como por orgullo y después cambie con esa persona, porque a veces nosotros hacemos eso. No pedimos perdón, no hablamos perdón, pero como somos creyentes, actuamos como No hubiera pasado. como si nada hubiera pasado, y digamos que actuamos bien, pero se nos olvida pedir perdón. Y en ese pedir perdón hacemos un ejercicio de humildad, y en ese ejercicio de humildad vamos descubriendo santidad también. Es fácil hacerlo, hagámoslo. Otra cosa que nos puede ayudar también a buscar como esto que nos están diciendo acá, como de encontrar como esa sintonía con el Espíritu Santo, es diciéndole a la gente que la queremos, y cuánto la queremos, no importa. Si es hombre, dígale, hermano, lo quiero mucho, pues, para que no suene muy... te amo mucho, porque después le miran el WhatsApp y están creyendo que... y como está el lobby aquí, como de... El lobby. Entonces, dígalo sin miedo, que esa persona lo puede estar necesitando. Son cosas prácticas y sencillas en las que Dios se deleita en nosotros. Siempre que alguno diera otro motivo de queja, como el Señor os perdonó, así también perdonaos vosotros. Pero por encima de todo esto, vestíos de la caridad. Caridad es amor. Caritas. Vestidos de la caridad, que es vínculo de la perfección. Oiga, se vendieron las entradas hoy. Sí. Así voy a amor. Hágale. La convención ¿Me del- cuenta quién es? Ah, no, ahora no hay cómo. Dale, Mariano no venía hoy. Pablo, dale, sí, tranquilo. Ya. Ahorita viene supuestamente Estefanía. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Nosotros habíamos leído esto ya, ¿cierto? Bueno, porque con ser agradecidos tengo mucho que decir, pero creo que ya lo había Es que hablado. vos, no, o sea, lo que pasa es que vos lo leíste, pero no lo explicaste. Ah, ok. Mucha tela para cortar. Está tan bueno. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Esto es como Dios ya, nosotros, nuestra naturaleza y nuestra vida está escondida en la de Cristo. Recuerden que el cristianismo, Santiago lo decía hace poquito, incluso el cristianismo no es parecer, el cristianismo no es creer, el cristianismo es ser. Yo soy y mi vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo nos llama a nosotros no nos hacemos cristianos. Ay, es que yo fui a una iglesia y hice una oración de fe y entonces ya soy cristiano. No. Dios me hizo cristiano. Dios me hizo cristiano. Yo no me puedo hacer lo que no está dentro de mis facultades humanas. Es Dios quien me hace cristiano. Es Dios quien lleva a Cristo a mí. Es Dios quien me funde con Él. Es Dios quien llama. Nosotros no elegimos al Señor. Él nos elige a cada uno de nosotros
para ser partícipes de su banquete. Y Dios nos cristifica. Nuestra vida está escondida en la de Cristo. Porque Dios a nosotros nos justifica, porque Él nos perdona, porque cuando Él nos ve a nosotros, ve a Cristo dentro de nosotros, ve quién fue justo dentro de cada uno de nosotros. Y Dios, por eso es que nosotros tenemos que conservar, y lo dicen los versículos posteriores, la sal. Eso es ese llamado que Cristo nos hizo, nosotros tenemos que reflejarlo, no solo serlo, sino también parecerlo, porque ya lo somos. Si creímos y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ya lo somos. Pero aquí nos está diciendo en qué nosotros tenemos que hacer reflejar a Cristo, como un manual práctico de cómo reflejar a Cristo. Y no hay mejor manera de reflejar a Cristo que con el agradecimiento. Una persona agradecida, esa persona ama. Cuando uno está agradecido, uno tiene como una especie de motivación por la retribución. Yo quiero retribuir a aquel que me favoreció. Ustedes han visto cuando hay un mendigo que le pide a uno dinero o algo en un semáforo, uno abre la ventanilla y uno le da un billete de 5.000 o 10.000. No. Esa cara de sorpresa, y el semáforo está a punto de cambiar y ellos son ahí pegados del vidrio diciéndole a uno una retaíla, Dios lo bendiga, ¿cierto? Porque hay en el agradecimiento una necesidad de retribución. A mí me ha tocado decirle, tranquilo hermano, Dios lo bendiga, llévese, porque tengo a la gente pitando. A mí no me gusta como estorbarle a la gente cuando voy manejando. Ni que se peguen de mi lentitud, ni nada de eso, sino que yo hago como me gustaría que hicieran conmigo. Sí, amigo, hágale tranquilo, sea feliz. Pero en esa necesidad de agradecer es esa gratitud en lo poco, en las cosas sencillas, de la misma forma es en el caminar espiritual. En el caminar espiritual, nótese que cuando nosotros sentimos que Dios nos escogió o nos sentimos amados por Dios, o que Dios respondió a una de nuestras oraciones más fervientes, note cómo es su comportamiento cuando usted siente que Dios hizo algo por usted. Y les aseguro que no vamos a encontrar mucha vida de pecado o muchos malos pensamientos en ese tránsito de yo sentirme amado por Dios o que Él está haciendo algo conmigo, porque yo tengo que retribuirle, ¿cierto? Yo tengo que retribuirle. Por eso es tan importante la meditación diaria en la palabra de Dios, o la meditación en las obras del Espíritu, o en lo que Jesús ganó para nosotros, o en las reflexiones que nosotros hagamos, devocionales, etcétera, etcétera, que hay muchos, incluso por estos aparatos hay muchos devocionales diarios. Cuando nosotros reflexionamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a sentirnos amados. ¿Por qué? Porque esta es la verdad, y la verdad es que Él nos ama, y cuando nosotros vemos la verdad, nuestro espíritu resuena con la verdad y implícitamente se siente agradecido. Y cuando uno está agradecido y camina agradecido, estos frutos del Espíritu se van dando naturalmente. No los tenemos que forzar. No tenemos que decir, ay, es que yo tengo que perdonar al prójimo. No, porque como tú estás sintonizado con la palabra de Dios y al sentirte tú agradecido, vas a decir, si el Señor me perdonó a mí, yo también voy a perdonar a este mezquino, a este sinvergüenza, a este granuja que me la está haciendo imposible. Yo lo voy a perdonar igualmente. Voy a hacer lo mismo. Pero cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, de los consejos de Dios, de lo que Él nos está hablando continuamente, entonces vamos a perder la sintonía con eso que Él hizo por nosotros. Y vamos a caminar como hijos desagradecidos, como desechando toda la obra que Él hizo por nosotros. Y el prójimo va a recoger. Todo eso que nosotros tenemos de relación con Dios es el prójimo lo que va a recoger. Cuando uno está mal con Dios, uno está mal por lo general con su prójimo. Una persona que te responde siempre con piedras en la mano, estamos hablando de creyentes, del mundo nada, el mundo se supone que así es como se responde, entre creyentes. ¿Cómo podemos ver cuando alguien no está teniendo buenos días con el Señor? Responde feo, no te habla de la misma manera agradable que quizás te hablaba en algunos momentos. Y uno lo nota. Uno nota cómo está la relación de alguien con Dios por eso.
por el agradecimiento. Es como el termostato que nos avisa a nosotros, ay, ¿cómo está mi relación con Dios? Revisa cómo está tu agradecimiento a la fecha y yo te diré cómo está tu relación con Dios. Pablo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es, Cirilo? Porque supongamos que sientes que de pronto estás bien con Dios, no sé, lo digo a manera personal, dices, no, tú estás bien, sientes como un alivio, pero ese alivio es como peligroso. Es un alivio donde vos como que te medio relajás, es como el que ha hecho un trabajo, una tarea, y pues te felicitan, ¿sí? Entonces te sientes súper bien, pero eso es como un tiempo muy cortico, de un momento a otro como que te relajas, no sé si es demasiado a veces como peligroso, no sé cómo Depende de, si ese apaciguamiento del espíritu o esa tranquilidad es paz, estás muy bien. Pero si ese apaciguamiento del espíritu es que perdés hambre de Dios, ahí sí es peligroso. Porque yo puedo tener mucha paz, pero ser un inconforme. De hecho lo soy. Yo soy un inconforme nato. Y gracias a Dios por eso. Porque no me conformo, yo no me conformo. Entonces lo que yo conozco de Dios para mí nunca es suficiente. Y tengo paz, sí, pero estoy inconforme. Porque sé que Él puede dar más de lo que yo conozco. Y a Él le encanta eso. A Dios le encanta que no nos conformemos, porque si nos conformáramos con lo que ya sabemos, primero no estaríamos aquí en clase de Biblia. No, yo ya me conformé, ya me he leído la Biblia 10 veces, ya sé hebreo, ya sé griego, conozco algunas cosas doctrinales, los arquetipos de la fe, cómo está construida la fe y todo eso, ya me conformo. No tendría sentido, ¿cierto? Entonces, que no confundir la paz con ese, es que me estoy conformando, son cosas muy diferentes. Que ahí es como cuando dice que el que se sienta firme, fíjese que no caiga. Exacto. El que cree que ya es muy bueno, que ya está. Exacto. Ese sería alguien que se conformó. Y si usted se conformó, perdió. Porque tenemos un Dios que tenemos que conocerlo infinitamente, así que uno no puede conformar. ¿Cierto? Sería como un equipo de fútbol de segunda categoría que ascendió a la primera categoría y después todos empiezan a pasarle por encima, ¿cierto? Sí. No hablar de equipos aquí para no hay susceptibilidades. Bueno, aquí no hay nadie hincha del Centauro ni nada. Bueno, dice, sed agradecidos. Eso es un consejo evangélico y es muy bonito. Recuerden, el agradecimiento es como el termostato de mi relación con Dios. Ahora puede pasar otra cosa. Es que me siento defraudada o defraudado de las expectativas que he tenido con Dios. Entonces por eso no estoy agradecido. Porque si bien uno puede estar agradecido por lo bien que ha hecho, cuando ese bien yo no lo estoy viendo materializado en mi vida, entonces ahí sí voy a caminar con ese desagradecimiento, ser un desagradecido. Ahí qué pasa, ¿cierto? O como cuando uno, por ejemplo, me pasaba antes que yo era diciéndole a Dios, pero yo ¿por qué no tengo este don? ¿Por qué a mí no me mostras cosas? Porque yo no tengo sueños, revelaciones. Me reclamaba como a Dios, pero ¿por qué? ¿Y por qué si le mostras a esa persona a mí no me mostras? ¿Eso qué? Pues ahí que sería eso, también sería como un desagradecimiento, ¿no? No, a mí me parece que en ese caso, cuando nosotros no estemos... Perdón lo que tú estás diciendo, o sea, es un caso diferente, ¿no? ¿Qué? Lo que Alejandro dice y lo que tú dices, Es lo mismo, es sentirse defraudado por algo, entonces, porque el agradecido se siente agradecido porque recibió algo, pero el que siente que no ha recibido nada, ¿qué? Sí, como que me ha faltado, como que quiero ¿Cierto que sí? a Dios, como que no ha recibido esto, pero porque si yo oro y hago, también voy allá donde vos, ¿por qué no veo esas cosas? Pablo, eso puede ser soberbio. No, puede ser sí. Puedes pensar que los planes de Dios no son iguales a los que yo quiero. No sería como... No, me estás poniendo a hacer tanta vuelta, sería, Dios. de pronto el interés, no sé, hasta dónde uno tiene que mostrar ese interés. O sea, por una recompensa. No es... Te voy a decir hasta qué punto. Recuerden el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una retahíla. El Padre Nuestro es una fórmula.
Es una pedagogía de cómo debemos orar. Esa pedagogía está dividida en dos partes. La primera es reconocer quién es Dios y mi relación con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros ese tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y después, ¿qué dice? Ya lo podemos dividir en el otro 50% de la oración. Y danos Hoy. el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Cierto? Más perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, mira que en la oración también hay una petición de algo práctico, de algo material. Pero una oración nunca va a ser completa cuando primero no tengamos ese reconocimiento de quién es Dios y de que hay una voluntad en el cielo que ha de venir a la tierra y que nosotros tenemos que ser partícipes de esa voluntad en la tierra. Quienes nos sintamos en desagradecimiento con Dios porque no hemos visto o suplido o cumplido expectativas que teníamos con Él, entonces, ojo, es un llamamiento del Señor a encontrar en Él el deleite, Cuando no tenemos por qué agradecernos de Dios más allá de la salvación, que todos ya tenemos que estar agradecidos por eso, tengo que aprender a deleitarme en Dios. No hay otra salida. No tenemos otra fórmula. Quien no aprenda a deleitarse en Dios, aun a pesar de sus vicisitudes, porque cuando yo tuve mi encuentro con Dios, yo, Pablo Velázquez, tuve mi encuentro con Dios, yo estaba muy mal, estaba en una situación terrible por todos los lados. Y aún así me deleitaba en Él. Y fue lo que el Señor, porque ya todo lo tenía tan destruido que me tocaba, era lo único, era deleitarme en Él. Y dice, y deleítate. Asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y deleítate asimismo en Yahvé, Jehová, fue el Señor, y Él concederá las peticiones de vuestro corazón. Pablo se explica deleítate. Como alegrarse. ¿A ti te gustó esta gomita? Ya. Como gustarme las cosas de Dios. Él, gustarle no las cosas, Él. Dios. Gustarme Dios. La esencia de Dios. Pero ¿sabe qué, Saris? Yo por ejemplo Gustarme a Dios. me he dado cuenta que eso es muy difícil de explicar. Porque, o sea, es lo que Pablo dice, pero no lo puede tomar uno como una fórmula, sino que la misma relación Pero es como con que Dios, gustarle No estar disfruta con las Dios, partes de Dios. es gustarle Dios. simplemente que uno empieza a tener ratos de intimidad con Dios donde uno se siente pleno y siente que no necesita nada más sin importar como los problemas que haya. Sóyese a Dios. Exacto. O sea, pasar las cosas de Dios, disfrutar las cosas, haciendo algo de Dios, yendo a orar con Dios. Yo por ejemplo, De nada. yo experimenté eso, pero como en la parte de la intimidad mía con Dios, o sea, poder encerrarme en la pieza y alegrarme en esos ratos, pero por saber que estaba conversando con Él y decirle, o sea, llegar como a disfrutar tanto la oración que uno le da, Dios, gracias porque sin vos mi vida, es que es como si Dios le quitara a uno Disfrutar a cierto Dios, velo de los ojos y uno pudiera ver más allá de lo que uno ve normalmente, o uno ve lo normal ya como no algo normal, como cosas Gozos son las cosas de Dios. Hombre con hombre, mujer con mujer. y del mismo modo le ¿Recordás los primeros 3-4 días que pasaste con tu novio actual, cierto? ¿Cómo fue eso? Bonito, agradable, chévere. No te querías despegar del individuo. ¿Cierto? El individuo. Nótese. Nótese individuo. Con Marcela, con Santiago, ¿cómo le pasó? Marce, Pasen. saltemos. La quinta salida. O sea, como disfrutar de estar con él, las cosas de él, aprender de él. Tú te deleitabas en él. Así fueran a comer pastel de pollo o estuvieran en el giratorio. ¿Cierto? Entonces, igualmente es con Dios. Igualmente es con Dios. Nosotros al principio no nos vamos a deleitar en Él porque no lo conocemos.
porque no lo hemos encontrado, porque todavía estamos en la nebulosa. Hay un momento en el que se nos exige ponernos bien los pantalones y el cinturón y apretarnos y decir, bueno Dios, te voy a buscar y aquí me quedo, Señor. En medio de esa lucha entre mis pensamientos, mis emociones, mis recuerdos, mis necesidades, voy a llegar como un estado de rendición. En ese estado de rendición es que su presencia se manifiesta, en ese silencio, en ese ya agaché las manos, ya no puedo pelear más, Señor, aquí estoy, aquí estás tú, y vas a comenzar a deleitarte en su presencia. Y es en ese deleite es que Él va a conceder las peticiones de tu corazón, porque Él no quiere ser un proveedor más que suple necesidades sin que lo conozcan. Es como la niña malcriada que le pide cosas al papá pero que no quiere pasar tiempo con el papá. Imaginen ustedes como padres, qué pereza, ¿no? Un hijo que llega y solo pide cosas y se va, y la ves a las 6 de la mañana, te da el pico la niñita, y después la condenada se va y llega como a las 3 de la mañana, ni la puedes ver, y así es, y le das dando cosas, y uno con ganas de darle un abrazo, ¿cierto? Sí. Igualmente es Dios. Dios quiere que nos deleitemos en Él, y en la medida que nos deleitemos en Él, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, y cuando sintamos su presencia, vas a ser agradecido, porque sentís que esa presencia no la mereces y Él te la regala. Entonces, por eso el agradecimiento es el termostato de Dios. Si estás en cualquiera de las situaciones, nos es indispensable pasar y buscar a Dios, pasar tiempo con Él y buscarlo. No podemos escaparnos, esa es la ecuación. O buscas y te deleitas en Dios, o no pasa nada, en tu vida, por mucha Biblia que sepas, y versículos que recites, y mucho que declares y decretes. Verso 16. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Esto sí que es necesario. Miren, por ejemplo, si la palabra de Dios habita, miren que la palabra aquí dice literalmente habitar. Es como si fuera una comida que eso está adentro, usted llega y la ingiere. Y está haciendo cosas adentro, te está nutriendo. Entonces, si yo sé que el Señor dice, deleítate a sí mismo en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón, si eso habita en mí, entonces yo sé que si no estoy obteniendo las peticiones de mi corazón y que parece que Dios no me escucha, si la palabra de Dios habita en mí, yo ya he hecho digestión de ella, ya me ha nutrido, entonces me tira a mi mente esa palabra que de la cual ya me alimenté, me aparece como un bombillo en mi mente. Ay, me está faltando deleitarme en el Señor. Por eso no estoy obteniendo respuesta a mi oración, porque no me estoy deleitando. Porque no es la voluntad de Dios tampoco, ¿no? Pero lo que tú le estás pidiendo. Ah, sí, claro, pero eso lo vamos. Pero eso lo que pasa es que. Pero es que si hay una buena relación con Dios, uno va a saber. Uno va a tener ese discernimiento. Exactamente, si ya hay deleite, uno sabe. Dios mismo le muestra. Uno va a romper las capas de lo que es de uno y lo que no. ¿Cierto? Uno va descubriendo quién es su yo verdadero. Si van el sano o no sano. Claro, y no todo lo que nosotros llamamos corazón es corazón. No todo lo que nosotros creemos, que sabemos que queremos, es lo que Dios sabe que tú verdaderamente quieres. Yo a veces quiero cosas y Dios sabe, este no sabe lo que quiere. Este no sabe lo que quiere. Claro que en el retiro pasado yo hablé como casi 2 horas de eso. Cuando uno cree que sabe lo que le tiene que pedir a Dios. Como salir no fue. Bueno. La palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Exhortar es como sacar lo bueno de alguien, ¿cierto? Es como tú sacar lo bueno de alguien a través de resaltar algo que no se está haciendo, que no le está llevando a esa persona a que le pasen cosas buenas o consecuencias, o que está teniendo consecuencias negativas, un acto de una persona. Entonces tú exhortas, tú sacas eso malo y le enseñas lo bueno, que es lo bueno, la palabra de Dios, y le enseñas eso. Exhortar no es andar amonestando a todo el mundo, hermano, mire, si usted no se circuncida, entonces se lo lleva el berraco, si usted no guarda el Shabbat. Eso no es exhortar.
Eso es vender ley, eso es frustrar a las personas del camino espiritual. ¿Ya? Con toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra exhortar, de donde las traen en el griego, también se puede traducir como animar. Como animar. Esta exhortación está más encaminada que al regaño, porque exhortación también puede ser, voy a exhortar a esta niña para que no haga estas cosas. No, exhortar es motivar, ¿cierto? Motivar. ¿Cierto, Jessica? Bien. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que a veces uno está como aburrido, como que no le encuentra ganas al día o a lo que está haciendo, esos días que uno se amanece como extraño, y que de pronto uno escucha una canción, un himno, algo, y uno empieza a tararearlo, algo que sea pues bueno de Dios, un salmo, un himno, una canción del Señor, sí, y uno siente como una especie de, uno se reconforta. Bueno, a mí me ha pasado y mucho. O que uno está aburrido y empieza a sonar por allá algo y uno se acuerda, ay, Dios mío, y uno se sintoniza a esto y cambia de ánimo. Esto es lo que el Señor nos dice que busquemos. Hay recursos para nosotros estar bien. Con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y dando gracias a Dios en vuestros corazones. Demos gracias y nos vamos a sentir bien. Démosle gracias a Dios y va a haber algo que va a pasar dentro de nosotros. Así tú creas que no tengas nada por qué agradecer por esa frustración en tu oración, ya sabes que te tienes que deleitar en Dios, pero a pesar de eso, ensaya dando gracias. Dios, gracias. Y cántele y dele gracias. Y vas a ser tan irresistible para Dios que Él va a desencadenar un flujo de paz sobre tu vida. Y que nada te toque y que nada te perturbe. Porque esa es la herencia que nosotros tenemos y Él la quiere dar. Dios no tiene el puño hiperamarrado. A Dios no hay que darle un relajante muscular gigante pues para que afloje esas oraciones allá. Un diclofenaco N potente, un Byron, un parche león, ¿no? Bueno, en fin. Y todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Esta frase quizás parezca muy simple. Uno le dice, ok, dando gracias a Dios por todo, pero miren que eso encierra algo mucho más profundo. Cuando dicen todo es todo. ¿Quiénes aquí hacemos cosas malucas todo el tiempo? Cosas que no nos gustan hacer. No me gusta hacer un montón de cosas. Entonces, generalmente lo que a uno no le gusta hacer, pasan dos cosas. O por eso te pagan, o es por agradar a alguien, o es porque tocó, ¿cierto? Pero miren lo que Él nos está diciendo. Cuando hagamos todas esas cosas, las vamos a hacer no para el patrón, no para ganar dinero, no para satisfacer al otro. Pues satisfacer al otro es decir como en retribución, no por amor, porque uno satisface al otro por amor, ¿cierto? Lo vas a hacer todo en el nombre del Señor. Imagínate que tu patrón es Jesús, que la persona que te está mandando a hacer cosas molestas es Jesús, que estoy seguro que lo harías con beneplácito, con felicidad, correrías feliz, hinchado del corazón a hacer lo que te pidieran si es Jesús. Hija, ve y tráeme una Coca-Cola 2 litros. Corra. Uno corre feliz. ¿Dónde es que venga? Llegó el arroz chino, baje los 17 pisos y si el ascensor está en mantenimiento y súbalo. Y después cuadra. Así la fregó. Todo es para el Señor. Todo lo debemos hacer como si fuera para el Señor. Si hacemos eso, el Señor nos va a guardar en completa paz. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿En qué versículo? Es Gálatas o Filipenses que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo
como para, no, todos los trabajos que hagáis, hacerlos como para el Señor. Es de aquí. buena Para gana. hombre, Es en este, para el hombre. lo que sigue. Ah, yo pensé. No, es lo que acabo de leer, Pablo. Pero no, pero hay otro. Sí, en Gálatas no es, ni en Efesios tampoco. No, es en unas de las cartas de En Tesalonicenses hay una frase muy similar a Pues esa. sí. No me acuerdo. Y aquí esta es la que nosotros utilizamos. En Timoteo también hay Todo otra. lo que muy hagas, similar. hacerlo de buena gana como para el Señor. Exactamente. Y todo cuanto se dice de palabra de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Por Él en mayúscula debe estar en sus Biblias o en la mayoría. Es Él en mayúscula, es Por Jesús. por Jesús. Por Jesús. Sí, aquí lo tengo. Por medio de él, está menos. Bueno, dije que no iba a explicar, pero expliqué algo. O prediqué más bien. Bueno, verso 18. Los deberes familiares. Bueno, esos deberes familiares es un subtítulo que deben de tener algunas Sí. Biblias, ¿cierto? Para enmarcar, pero, Sí, como para resaltar. pero eso va dentro del mismo contexto. Ujú. Yo a veces uso Biblias que no tienen esos subtítulos. Este inclusive es como muy seguidita con él. Sí. Dice, esta frase, sobre todo las mujeres, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué está riendo? Se están adelantando, no se adelanta. Esa era la que tenía resaltada en mi libro. Hay mujeres que guarden silencio en el templo y no No participen. coman gomitas. Es que en el seminario del domingo, del sábado fue, el sábado, Manuelita abrió mi Biblia y justamente yo tenía subrayado eso y me gané una cantaleta de una hora. Nada. Este que tendrá va a ser interesante, la revelación del espíritu, pucha. Cuando le dice que por eso las mujeres que no hablan en el templo, que guarden silencio porque no pueden expresarse. Ya pues, Casi te reprendió. marido y mujer. No, versículo 18, espera, me equivoqué acá. Mujeres están sumidas. 18. Las mujeres estén sometidas a los maridos. Bien. Hay mujeres muy santas acá porque no han trinado, eso está bien. No, ya entendí. No. Ay, qué bien. ¿Cómo conviene? Entonces pasemos esto rápido. Como conviene en el Señor. ¿Cómo conviene en el Señor? Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos o duros con ellas. Esta frase eso es muy hermoso. Miren que si tú descontextualizas este pasaje, puedes pensar, este Pablo misógeno, feminicida, claro, es que es esa Biblia y eso tan horrible. Porque uno lee lo que le afecta, ¿cierto? Uno lee donde uno tiene la cascarita, a uno le duele. Acá es la Biblia. Entonces yo en estos días hablaba con un caballero. Su pelo ya pintado. En establecimiento de comercio. Regulado por el En INVIMA. un establecimiento de comercio Todo técnico, con todo técnico. aceptación Con registro Certificado. INVIMA número. no condicionado. Condicionado. No condicionado, No, condicionado. condicionado. Y un tabernáculo. Hablaba con un individuo, un caballero, un personaje, Un tabernáculo. un hombre de unos 60 y pico de años. Sí, señor. Y el hombre me decía, qué bueno, las cosas espirituales, esto es muy bonito, la Biblia y todo. Hombre, siempre me ha servido mucho y lo que más me gustó fue que yo leí por ahí que decía que la Biblia decía que el vino era muy bueno. Que el vino era muy bueno y que el vino alegraba el corazón del hombre. Estudio científico. Porque es que yo, es que mi esposa, por ejemplo, que es tan espiritual y eso, y me decía, no, que no tome, que no llegue tomado a la casa, pero yo sí le mostré la Biblia. Y ahí dice que es bueno. Y yo le decía, sí, hombre, tenés toda la razón. Y dice que es muy bueno y el vino es bueno. Los médicos recomiendan incluso Para el corazón una copita. el licor, eso es bueno, eso ayuda. Sí, es bueno. Los españoles lo hacen y todos eso toman allá y aguantan mucho, eso está muy bien. En Europa el agua prácticamente es más barata es más cara que el vino. En fin. Una manzana. Pero le dije, solo te faltó leer 3 otro renglones. pasaje
Dice, más la embriaguez, eso es ofensa para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lee como acomodado. Uno no le dice, el Espíritu que me revele qué dice acá, sino que lo que me tocó, bien sea para mal o para bien, entonces yo me quedo repitiendo eso. Entonces el problema, el vino es excelente, la embriaguez es el problema. La embriaguez es el problema. Yo puedo tomar vino sin embriagarme. Cuando me embriago, ahí el vino se hizo mi enemigo. ¿Ya? Entonces, igualmente ha ocurrido con este pasaje, que muchas mujeres dicen, ¿cómo así que someter? Es que nos van a mandar. Y es que nos tienen que mandar. Un truán de estos y ya decirme qué es lo que tengo que hacer y que no, oiga. No. ¿Cómo así? Es que eso era antes, ya no. Ya eso, lavamos los platos los dos, tendemos la cama los dos, hacemos la cuadra los dos. Aquí no hay cabeza, aquí todo es como una especie de democracia hogareña. Todo lo hacemos por votación y toda la cosa. Pero mire lo que dice el Señor. Sometidas a sus maridos como conviene en el Señor. Este sometimiento del que nos está hablando las Escrituras es como una especie de orden, de autoridad. El orden o la autoridad, ¿qué quiere decir? No es mandar a hacer cosas, es tomar decisiones en la casa, es tener como la última palabra de las decisiones en la casa. Tenemos dos trabajos, ¿cierto? Está el esposo y está la esposa. Yo estoy tan contenta aquí en Medellín, y el esposo le resulta por allá un trabajo en las Filipinas. Y mi familia, mi amor, yo he orado y he estado con el Señor y tengo paz y siento que nos debemos ir a las Filipinas. Estamos hablando de familias creyentes, de no creyentes esto no funciona. Eso funciona siendo creyente. Buenos días. Estefi, llegaste justo a tiempo. Buenas noches. Buenos días. Claro, sí, claro. Bien, superada la distracción. Eso sí, lo malo sí lo escucha. Entonces, en ese caso, el esposo le dice a la mujer, amor, yo estoy en paz con el Señor y creo que nos deberíamos ir a las Filipinas. Esa es mi decisión. No, es que mi familia, mi mamá, ella viene todos los domingos y no, yo no me voy a alejar. Y la mujer se rancha en que no. Si la mujer ora, y si es una mujer orante y el esposo también, el Espíritu Santo ha de traerle ese discernimiento a la mujer que él es la cabeza y que está en lo correcto. Nunca cuando el esposo, porque ese es el deber del esposo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de marido y mujer, pero el deber del esposo es ser sacerdote de la casa, es vincular a la familia a la voluntad del Señor, porque las mujeres tienen tantas ocupaciones que al hombre le toca estar ahí, pero sintonizado con Dios. ¿Para qué? Para transmitirle esa sintonía con Dios a la esposa y tomar buenas decisiones. Vamos a leer para entender un poco este rol en Primera de Corintios capítulo 11 verso 3, porque este pasaje es conexo a Primera de Corintios. Cuando uno empieza a hablar de esto, a veces las mujeres cuando están casadas se van saboreando. Ven, los hombres, perdón, se van saboreando, como ay, qué rico. Pero espera lo que les dicen después a los hombres. Esa es la que dicen que tiene que ser cabeza de Cristo, Jesús es como Cristo es cabeza de hombre. Por el momento, los hombres pues nos vamos saboreando con esto de que las mujeres se deben someter. Pero después hay un desquite terrible. La ponen pesada. Después hay un desquite terrible con la Pero mujer. es cierto que Dios también nos da a nosotros como cierto discernimiento. Pero a una mujer vinculada al Señor. Sí, por eso. O sea, como que. Y la mujer tiene una facilidad impresionante para ser sensible al discernimiento del Espíritu Santo. Más que los hombres, más que nosotros. Pues porque a veces en el hogar a nosotros también nos toca como poner los pies en la tierra, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Ey. Claro. Y si el hombre es orante, el hombre va a saber que escuchar a la esposa es casi que escuchar al Señor hablando. Pero estamos hablando de parejas, o sea, entre creyentes. Cuando tú estás casado en yugo desigual, olvídate que esto no se va a aplicar.
Primero, porque vas a tener un tipo que va a ser egoísta y va a querer hacer todo lo que él haga, hace. O también un tipo muy pusilánime que va a hacer todo lo que la mujer diga que va a hacer, ¿cierto? No, eso no se hace aquí, eso no se hace. Y el pobre tipo apabullado allá. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ser como en ese orden. Estamos hablando de parejas en el Señor. Pablo, y cuando Yo es así, pensé que esto no iba a suscitar problemas. y cuando es así de que el hombre no es un hombre orante, entonces ¿cómo se maneja? Primero, te digo que ese hombre es muy de buenas. Porque su mujer lo va a hacer uno con el Señor, ¿cierto? Cuando tú te casas, mejor dicho, el no creyente casado con un creyente es muy de buenas. Le pegó al baloto. Es muy de buenas porque tus oraciones o tu intercesión lo van a santificar a él. Como Dios los ve uno. No, pero ella Y pues, no puede ocurrir. Es que la lleva sola. A eso me refiero, entonces la mujer sola le toca... Sí, y o puede que desconvierta a la mujer, no. Si es fuerte en la fe, ¿Qué ¿no? pasa ahí? ¿Cómo? Para la mujer entonces. Yo creo que entre Le revés. toca como doble... Interceder, es interceder. Sí, Le toca como ese doble trabajo. sí, sí. Y hay que asumirlo como para quién, como si lo hicieras para quién. Para Jesús, para el Señor. ¿Y cómo hacerle caso? No hacerle caso, no, porque es que tú no le vas a hacer caso a un impío. Por eso te digo que para que esto sea funcional, te estamos hablando de una pareja de creyentes. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas. Él no le está hablando a los inconversos de Colosas. Él le está hablando a la iglesia. Si no, te toca interceder por él. Interceder por él como una mujer santa y decente. Escuché un tipo que decía que si el marido le pide a la mujer que hiciera algo que no No. era por la palabra de Dios, que mejor dicho no le hiciera caso en nada. Exactamente. Sí. Que el Si marido- tú que por el marido creer le pedía que, a si la tú mujer creyendo que que, hiciera algo que era de que el Dios. marido es la cabeza, pero si la cabeza no está vinculada a Cristo, por eso vamos a leer Primera de Corintios 11:3, para que eso te va a responder. ¿Quién la lee? Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ok. Este cabeza acá no significa en el sentido como de importancia. Significa la palabra para la toma de decisiones. Significa como la autoridad para la toma de decisiones. ¿Ante quién voy a responder yo? Esto no significa que el hombre tiene una jerarquía más alta que la mujer. Significa que el hombre le tiene que responder a Jesús. Que Jesús le va a pedir cuentas al varón de su familia. De cómo está su familia. No le va a pedir cuentas a la mujer. Como el hombre es el sacerdote es el que tiene que dar cuenta de cómo está su iglesia, por decirlo de alguna manera. Entonces llega Dios y lo pone en el juicio, va a ser un juicio personal y le va a tocar el temita de la familia. Ya le tocó el tema de todos los temas de su vida, cuando tiró la cáscara de banano y se le hizo el amiguito cuando era en la infancia, y repasando toda su vida llegaron al tema familia. Y está ahí. Eso sí va a ser necesario. La cascarita van a Pues si lo tiró de maldad. Eso no para no las caricaturas. Pues tu hermano ya está como preocupado por la cascarita banana. Pues si lo tiraste con maldad, ¿cierto? Nosotros vamos a ver el resultado de todas nuestras De tus acciones. maldades y con amor también. Una pantallita de... La revisión de nuestra vida, ¿cierto? Pero Pero no es lo mismo la revisión de la vida de un justificado en la sangre del Cordero, que está en una paz y una luz impresionante viendo, ay, mira lo que hice, y puede hasta reírse incluso o sentir dolor del pecado. Pero ya está del otro lado. Ya está del otro lado. Eso es como cuando haz de cuenta que tú violentaste una ley de tránsito, te pasaste el semáforo en rojo y te llega la fotomulta a tu casa. Y tú dices, ay, ¿qué es esto tan horrible? Y llegas a la filita ya en Premium Plaza, ¿cierto? A hacerla del 50% de descuento, el cursillo, y te dicen, listo, danos tu nombre, toda la cosa, tienes que pagar allí en el tránsito. Vas a pagar y llega una persona en la fila y te dice, ¿sabes qué? Yo te pago tu multa, anda a pagarla a la taquilla. Y cuando uno llega allá a esas taquillitas,
obviamente estoy hablando por experiencia propia, le dicen, bueno, ¿quieres ver en cuál fue la infracción? ¿Tienes algo como en contra de la infracción? ¿Algo que decir? Si no, es que yo creo que no era la hora de pronto. Y llegan y con una sonrisa oreja a oreja te voltean esos monitores y ves ahí tu infracción. Pero tienes la plata que te dieron para pagarla. Entonces no te duele. Entonces tú dices, lástima. Pero vas y la pagas y no te costó nada. Yo creo que de esa misma manera los justificados vamos a ver como nuestras acciones. Alguien pagó por nosotros, no tenemos las consecuencias de nuestro pecado, pero igual las vamos a ver, pero con la plata en la mano. Justificados, redimidos, eso se llama redención. Alguien que pagó por, nos redimió de una deuda. ¿Ya? Y todo el mundo va a ver los de uno, ¿cierto? Sí, pero... Y si uno ve, digamos, el de un familiar y está condenado, no sería muy triste. Tú vas a tener tanta paz que va a ser muy diferente. Y no va a haber recuerdo de pecado. Eso va a ser un momento, pero ya después uno no se va a acordar ni qué era el pecado. Va a ser nuestra naturaleza tan semejante a la de Dios que el solo recuerdo del pecado va a ser muy difícil de tener acceso a ese recuerdo. Es como intentar acordarme cuando estaba en el vientre de mi mamá. No, por más que intento, estoy tan imbuido del Señor que el solo hecho de pensar en pecado, ¿qué es eso? Nosotros nos imaginamos el cielo como si estuviéramos en una mansión viendo que todo el mundo está muriendo de hambre al lado. Eso no es el cielo. El cielo es plenitud, y uno en plenitud significa que no carece de nada. No hay llanto ni dolor. O sea que olvídense. Y eso no es indolencia, eso es perfección. Simplemente a lo hecho pecho. Entonces, en el orden de Dios, nosotros los hombres varones, si estamos casados, tenemos que dar cuentas de nuestras esposas y nuestras Nuestras. Es que estoy preparando una prédica para Arabia Saudita. Entonces tenemos que responder o por nuestra esposa y por nuestros hijos. Tenemos que responder. Eso significa esa jerarquía. Es nuestra responsabilidad. Miren que no es de importancia sino de responsabilidad. Pero claro, como yo leo la Biblia como con la llaguita abierta ahí, claro, entonces Cristo, el hombre y la mujer por allá. Y no saben de lo que se están escapando las mujeres. O a lo mejor piensa que... Porque no te van a poner a responder. Es decir, es un grado de autoridad, le está dando el sacerdocio de la casa simplemente. No más, esa boba ahí. Bien. No faltará la mujer que diga que Dios es machista. Como conviene en el Señor. Y ahora sigue. Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Estos son exigencias. Entonces, la exigencia de la mujer es respete. El principio aquí es respete la autoridad que tiene su esposo, respételo, porque eso agrada al Señor. Y si el Señor dice eso es porque la familia va a ir mejor. Estamos hablando de familias en que ambos son creyentes, porque no le puedes pedir peras al olmo, ambos creyentes. Entonces, pero ese dicho sí es muy conocido. y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Y a los hombres se nos hace una petición que es hasta ofensiva. Nos piden que las amemos. ¿Cómo será el corazón del varón que Dios nos tiene que dar una orden de que las tenemos que amar? ¿Cómo nos dejamos seducir los varones por los sentidos, por la ilusión de los sentidos? Porque como está de gorda, como está de flaca, mira, la vecina está más querida. ¿Cómo seremos llevados de las pasiones desordenadas y de los sentidos que el Señor nos manda en cinta y nos dice que las amemos? Nos ordena. Esto es una orden. Mire que a la mujer no le dice que nos ame, nos dice respételos. Porque ella sabe que somos difíciles Dios sabe que somos difíciles de respetar. Entonces, Dios les tiene que decir respételo.
Sí, es fastidiosito, sí, no crece y sigue siendo niño. Parece un niño, no madura. Hombre, respételo, porque Dios sabe que es difícil. Pero a las mujeres les dice, a los hombres dice, ámenme. Es bien fuerte eso, bien fuerte eso. ¿Qué es amar? Es reír con el que ríe y llorar con el que llora. La definición de Pablo. Pues como Jesús, Sí, ¿qué dice más adelante? Darse, Dar la vida. Entregarse. Es entregarse. Corintios. darse lo último. Entregarse, ese es el resumen. Es la entrega, es el sacrificio. La entrega se mide por el sacrificio. Si uno necesita saber cuál es la medida, quiero saber cuánto hay de aquí a allá para que se cumpla el metro. Bueno, hay algo que se llama centímetros y cuando juntas esto, sabes cuánto es un metro. La medida del amor es el sacrificio. Uno se sacrifica por lo que ama, no por lo que no ama. Lo que uno no ama, uno no da 2 pasos ni 3 pasos más. Lo que uno ama da 3, 4, 5 y uno se da enteramente a eso. El amor no en las maripositas del estómago. ¿Y saben qué dice el Señor también? Como Cristo amó a la iglesia, Él se entregó y Él dio su vida por la iglesia. Eso es lo que nos piden a nosotros que hagamos con nuestras esposas. Y les aseguro una cosa. Si una... No, nuestras esposas. Trae. Samir. No, pero si sale, no. Sí, que estamos hablando aquí en plural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya me perdí. Cuando una mujer se siente amada, naturalmente ella va a respetar. Si una mujer no se siente amada, no respeta. Pero si una mujer se siente amada, se siente comprendida, se siente escuchada, ella casi que naturalmente se le va a dar el respeto. Un agradecimiento también, ¿no? Pero si se siente despreciada, si le desprecian la comida, es que esto te quedó feíto, es que esta floritura que me hiciste ahí en el sancocho te quedó muy fea. Floritura de mariscos. ¿Sí? Empiece usted a cargar una mujer con eso y no te va a respetar. Así seas una persona muy ecuánime, muy justa, de buenas decisiones, no te va a respetar porque no se va a sentir amada. Esto es de reciprocidad. Y es en esos detalles bobos que uno se puede sentir así. Total, y es que las mujeres generalmente es en esos detalles en las que pierden el respeto. De detalles, no bobos, porque si fueran bobos no les produciría tanto. Ya uno sabe, para el hombre serían bobos, pero para ellas no. Eso es muy delicado. Y empieza a tener esos detalles esos malos detalles con una mujer y ya perdió el respeto de esa mujer. Lo perdió. Sí, lo puede ser. Ok. Y no seáis duros con ellas. Desde otro pasaje dice que las tenemos que tratar como vaso más frágil. No porque sean merengues revejidos o de porcelanita. No, sino porque su estructura psíquica, ¿cierto? Su psiquismo es más vulnerable, porque sienten más que nosotros. Y el hecho de que sienten más y mediten más esos sentimientos, eso es muy bueno cuando le dices cosas buenas, pero es muy malo cuando le dices cosas malas. Porque aparte de todo, el problema es que los sentimientos, entre más fuerte usted sienta, más usted va a recordar algo. Y como las mujeres sienten tan fuerte, entonces por eso tienen como, parece que el recuerdo de elefante enano, pues que se acuerdan de todo y de todo lo malo, porque sintieron mucho eso. Despréciele a alguna mujer y verá que se va a acordar de eso toda la vida, o no la salude o algo y es terrible. Bueno, en fin, entonces tratémoslas con cariño. Siguen que cuando uno contextualiza la palabra del Señor en el principio, en el sentido, aquí no están hablando de desproporciones en el matrimonio, están hablando de un orden de reciprocidad. Y ya. Respete y ame. A ustedes niñas respeten, a ustedes varones amen.
2 mandatos de acuerdo a cada estructura mental y corazón del género. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que esto es grato al Señor. Esto obedeced en todo, estamos hablando de una familia creyente. Carta a los colosenses, no carta a los del supermercado de Colosas. Carta a los colosenses, iglesia de Colosas. Personas donde ya estaban conversos. Le está hablando a cristianos. Por lo demás, no está de mal decir que si por ejemplo yo tengo un papá que no es converso, me dice, mijo, ya son las 4 de la mañana, esta es la hora de ir a hacer pilatunas y allá, atracar allá en la minorista. Pues yo no voy a ir a hacer eso. Que yo soy creyente porque yo tengo un padre que es Dios, y si los principios de mi padre en la tierra se confrontan, chocan con los principios de mi padre de los cielos, amarás al Señor con todas las fuerzas de tu mente, de tu corazón. Ese es mi principio fundamental. Todo lo que choque con eso, a Dios, no lo obedezco. Así Es que dice el apóstol Pablo en los Romanos que entonces nosotros nos tenemos que someter a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Sí, pero si esa autoridad te dice, vení, una firmita aquí para que todos aborten por cualquier cosa. No, espérate. El Señor dice no matarás. Y ese principio está por encima. Y así de simple. ¿Ya? Entonces por eso es que tenemos que leer las cosas con detenimiento y sabiduría. Dije que no está de más porque es algo que todos sabemos y acogemos, pero bien, sigamos. Pablo, y si le dice algo, pero es algo que sí es, que no va contraria como la de Dios, pero en un tono que no es el adecuado. Igual hay que obedecerlo como si fuera el Señor. O sea, si le dice... El tono no importa. Vaya, mijo, tráigame esa pieza. El tono no importa, lo que importa es como el... ¿Para quién la lo hago? autoridad. O sea, igual la esposa, por ejemplo, si Mario le dice, vea... No, pero es papás Pero es, que ahí, pero es que ya es distinto porque es que el papá Ya está en un falta rango amor. mayor a la esposa. O sea, no es lo mismo vos comparar al papá, que es la autoridad de la casa sobre los hijos, que a la esposa. No, por eso, O sea, es el como- papá que le diga a la esposa. No, digo yo, el marido a la mujer. la esposa. Pues el marido a la mujer. Tiene que obedecer también en todo. ¿Qué? ¿La esposa? El de que, sí, pues el de los hijos a los padres, también esposas a esposos. No, obedecer Y al aquí, revés. no, aquí estamos hablando de hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Cierto? Sino que yo me volví un poquito más... Que eso es grato al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que obedecer cuando lo que nos estén pidiendo nuestros padres sea algo Conforme a acorde. Dios. Anda, tráeme la cajetilla de cigarrillos. No, pues yo le puedo decir tranquilamente, no, usted está matando, yo no voy a participar de eso. Pues si usted está acostado, Vaya, mijo, dice, tráigame un chocolatito. 2 medias de igual. Queda bueno. Pero si le dice, vaya, tráigame un chocolatico caliente con arepa y... Vaya y lléveselo. Y si le dice, es que usted tiene Y que... no acostado todo chévere. Vaya y Y lléveselo. si le dice, usted tiene que estudiar ingeniería. No. Y todas las ingeniería. ¿Cuántas mamás hay aquí? 2, Ay, mamá, ya. 3. Pero todavía no me ha tocado. Prepárese. Cuando tengo un antojito, recítele este Pablo, versículo. Pero no deje que, pero no le entiende el que sigue. Pablo, pues yo tengo una madura, por ejemplo, cuando le dice, es que usted va a manejar el negocio familiar, porque así es, si usted en su corazón tiene un anhelo diferente, que hacer otra cosa, y le dice, usted tiene que manejar la empresa de la casa. Eso es diferente porque eso puede reñir directamente con algo que te esté pidiendo, que Dios te esté pidiendo. Siempre y cuando eso no riña con lo que Dios te está pidiendo en el corazón, no hay problema. Si uno no tiene un discernimiento en ese Pero momento, vaya a ¿qué debe sepa hacer? que él le está pidiendo. Si uno no tiene eso. el discernimiento es haga lo que dice la palabra. No se ponga a rebuscársela. No se ponga a evadir el hecho de obedecer. Porque Dios ve que si tú le obedeces a tu papá, vas a ser obediente con él. Es que ese es el principio. Si yo soy desobediente en mi casa, con Dios voy a ser igual. Y él se encarga ya de... Es que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. O sea, Dios se encarga, así sea que en ese momento no te da el discernimiento, Dios se encarga después de revertir la situación para que esté uno en el propósito. Total, Dios va a hacer todo para que vos llegues a donde Él quiere que llegues. Es decir, la obediencia a tu padre no va a ser un impedimento para que Dios cumpla el propósito en tu vida. Okay. Gracias. De hecho, antes va a ser algo de Le pasó a aprobación. un amigo tuyo. Un amigo de tu Un amigo de un amigo.
Me contó que... Sí. Sí, un amigo le pasó. Y miren esto tan interesante. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se hagan, ¿qué dicen los sinónimos de ustedes? No se desalienten. No se desanimen. No os exasperéis. Mejor traducción. Sí. Para que no se vuelvan tímidos. Es mejor traducción. Para que quien no se vuelva tímido. Apocados. Las que dicen para que no se desanimen es muy suave. No se desalienten. Yo lo subrayaría porque es que es una palabra, lo subrayaría en la Biblia y pondría, están siendo muy complacientes, muy tranquilos con esa expresión. Dios está diciendo una palabra Que afecta. que va más encaminada a la timidez o a ser pusilánime. ¿Quién es alguien pusilánime? Alguien pusilánime Mediocre. es alguien, un pusilánime hace, su vida es mediocre. ¿Pero por qué es mediocre? Porque está desmotivado, apocado, porque cree que no vale. Sí. ¿Cómo? Como reducirlo. ¿Y saben qué es lo triste? ¿Saben qué es lo triste? Que el padre, por lo general, le echa la culpa al hijo de ser así. Sí. Sí. Y el que tuvo la culpa fue el papá. Miren, cuando usted castiga muy severamente a sus hijos, usted está, eso de no provoquéis. Cuando usted dice, cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, significa no los castigue con severidad todo el tiempo. No les esté diciendo cuánto les falta, sino cuánto tienen para cumplir lo que les falta. Todo maltrato Psicológico, físico. No quiere decir que no le vaya a dar las nalgadas pues al niño cansón, pues. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a una actitud constante de unos padres que apocan al hijo. Y entonces eso está generando en el niño inseguridad, desmotivación, y no va a poder afrontar. ¿Por qué te reís más? Ahora lo puedes echar. Sí lo logró Marcio. Voy a explotar eso. Es que no habría así. No habría así. Jalapeño. Sí. María. Pero no pican. Pero no pican, pase. Super ñami. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunten No mucho. les diga todo lo que les falta, constantemente. Pero sí huele a pique. No, pero no pica. Ya llega afuera, calma. No. Pero es delicioso. Perdón. Pablo, la palabra descorazón es igual. ¿Cómo? Descorazón. Es que todos son sinónimos de desmotivación. Lo que pasa es que una cosa es tener desmotivación y otra cosa es ser una persona. El mejor sinónimo, perdón, el mejor adjetivo para describir una persona desmotivada es pusilánime. ¿Cierto? Es alguien que ya en su naturaleza él albergó eso. Él albergó la impotencia. Mira, es que puedes hacer tal cosa. No está desmotivado. ¿Por qué? No está motivado. No, pero ¿por qué? Por el puro efecto psicológico, que cada vez que él quería hacer algo pensaba que era malo. Entonces, voy a hacer esto. Usted es malo, ¡pam! Él escondió la mano. Primera vez. La segunda vez lo intentó hacer con algún hito de motivación. Voy a hacer algo. Está malo, ¡pam! Y el niño ya. La tercera vez el niño se la piensa y retrocede un poquito y quizás pone la mano y dice, bueno, esta vez lo voy a hacer. Y otra vez recibe aspereza en su casa. ¡Malo! El niño se va a retraer. Entonces, ¿qué va generando eso en el niño? Va a ser pusilánime. Exacto, es un efecto reflejo que el apóstol Pablo veía mucho en las familias. Entonces él está diciendo, como consejo evangélico, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, padres, no crean que ustedes están educando muy bien a sus hijos porque los están exasperando, porque los están
porque los están llevando a esto, a que se crean, a que ellos sean ineptos después para enfrentar la vida. Eso es muy delicado. Y creen que por ser muy severos son muy buenos padres y terminan criando todo lo contrario. Personas inseguras y sin motivación, mutilan la motivación. Y puede que él tenga todas las capacidades, pero cuando quiere hacer algo ni siquiera siente la motivación para hacer algo. Se le presenta un super negocio y está tan desmotivado que dice, no, yo para qué, eso es que ni ganas me dan. Es que ese es el problema. Bien. Pero solamente miren una palabra tan sencilla, todo lo que trae consigo. Todo lo contrario de pusilánime es alguien que tiene denuedo, determinación, que por donde mete la cabeza saca todo el cuerpo. Eso es como lo contrario, que siempre tiene que se derrumba, pero dice yo soy capaz y sigue y emprende cosas. Cae 2 veces, se levanta 4. Pero eso no ocurre cuando hay maltrato o esa cosa de exasperación, también por ejemplo cuando hay indiferencia del papá cuando no estuvo. Es que eso es una manera, es lo mismo. No hay maltrato físico ni psicológico, pero el papá no estuvo ahí, pues, como ahí ausente y pensaba, el papá se iba a sus cosas, a hacer sus cosas. Es lo mismo, Alejo. Es lo mismo, Alejo. Es el mismo efecto. Porque la figura paterna se encarga de cimentar eso, la seguridad en un hombre. Sobre todo a los niños, el niño varón le hace mucha falta a la figura de su papá. Porque le van a generar confianza. Venga, mijo, venga, yo le enseño a manejar. Hágale, siéntese en el jeep, hágale por la regional. Pero yo no vuelvo a dejar con mi papá, olvídate. No, mentira, ya no. Yo tengo una pregunta o sea, no sé si eso pasa, yo siento que alguna vez como que pensé de él es pues una persona que no se expresa mucho, pero sí noté que como que me trataba, alguna vez entendí yo como que él me decía, él era muy severo, pues, me da risa contar esto, él nos castigaba severamente, o sea, yo era de los que probaba, pues yo soy del campo, y a nosotros nos castigaban con un rejo. Claro. A mí me daban, pues, mi papá era muy charro porque... ¿Te flagelaban, pues? Sí, con el alambre de la grabadora también. ¿Con qué? Él hacía un... De esas Sony viejas. Sí. Y se enrolla, bueno, en fin, él hacía un ritual. Con su riago y pues le echaba como grasita y lo hacía sonar. Pues y después no sonaba, obviamente. Pero él muchas veces nos mostraba como esa manera de yo lo hacía es porque yo quiero, ¿verdad? Pero él no lo decía, sino que no sé si es que uno logra percibir eso, pero no sé si es como lo hacía porque los quiero. Fue la crianza de ellos, sí. Pero él no decía nada, solo que no sé si es que a partir del Espíritu Santo no logra como hacer las lecturas, no sé, él no dice nada, él lo mira a uno y lo mira ya como con esa tristeza, como con esa, pero o sea, es muy charro, sí, es muy charro porque o sea, demasiado rejo, obviamente pues yo nunca me portaba muy bien, pero uno aprende eso, como a percibir esas cosas de los viejos, no sé a qué punto llegar, si estoy en lo correcto. Si no, me destapé en algo pues que no quería como hablarlo mucho, pero bueno. Me preocupa que yo también recibí mucho rejo, man. Yo también. La marca del carro. No le creo, en serio. ¿Quién la ve? Mi mamá la que los correos a mi papá nunca me dijo. No es la manera correcta. Aunque el contacto físico puede ser, pero hasta cierto punto. Hasta el punto en que el niño se sienta como hice algo malo. No que lo esté estallando, pues. Pero si es verdad, no necesariamente. No flagelación. Sí, cuando es el momento de una pelea, jamás, pues los papás siempre le han dicho que no puede ser con rabia. O sea, si usted tiene rabia, no le pegue al niño. Si usted no tiene rabia, si le va a dar una pero pelea, eso ahora, porque antes, con más rabia, más duro le daba. Ay, María, mi mamá me contaba los correazos y todo. Mi papá no dejaba que se le pasara la rabia. No me pongan nada para que todavía los contaba y todo. Ya se vale pegar. Mi papá nunca me dio un correazo. Yo no me acuerdo. Solamente me pegó una vez en la mano y me indignó más esa pela. Arrejo que le faltó, ¿no? Me indignó más la pela a mi papá con una mano suavecita que todos los correazos que me dio mamá. Sí, eso pasa. Sí, pero
Y a pesar de que fue una bobada, o sea, porque machuqué un niño, me dijo... Es que Ok. machuqué un niño. Ya después hablaremos de la técnica de las 7 sudaderas y todo. Pero Con pechera y todo. Las técnicas para. con suspensorio. Pelas para Dune, sí. Los yacos ahí. Con un suspensorio y con un cubrebocas. Bueno. El calorcillo. Yo veía los cascos de fútbol americano y yo decía, ¿cuándo será que vienen a Colombia? Bien, sigamos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que esto es grato al Señor. Pero miren lo que le dice a los padres: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos porque no se hagan pusilánimes. Verso 22. Ya pasamos del pusilánimes, apocados, sin emoción, sin ganas de enfrentar la vida, porque les atacaron tanto en su infancia que todo lo que hacían era malo, que no servían, les pegaban, que el niño se crió con una inseguridad y una desmotivación. Por acá, siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, por temor del Señor. La Biblia tan mala. Pablo no abolió la esclavitud. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Dios? Exactamente. Entonces, Pablo está dignificando la vida social del hombre. Pablo está predicando el evangelio, él está predicando una reforma sociocultural, él está predicando una reforma espiritual. Al amo, digamos, al esclavo, obviamente estamos hablando de esclavos no para labores terribles, o no para las labores que los utilizaban los romanos, porque recuerden ustedes en clases atrás que hablábamos de todos los tipos de esclavos que habían y las cosas que les hacían hacer a esos pobres esclavos. Estamos hablando de esclavos dentro de una familia creyente. Habían creyentes que tenían esclavos, pero también les va a decir cómo deben de tratar a los esclavos, ¿cierto? Incluso hay un esclavo muy famoso. ¿Recuerdan ustedes la carta del apóstol Pablo a Filemón? Filemón es una carta del Nuevo Testamento, carta de Pablo a Filemón. Y en la carta de Pablo a Filemón, él le pide a Filemón que le entregue, es decir, que le dé libertad a Onésimo. Onésimo era el esclavo de Filemón. Le dice que él ya lleva mucho tiempo en la fe, y esa carta le dice que si lo va a liberar, y sabemos por tradición eclesial que Onésimo fue liberto, un hombre que alcanzó la ciudadanía romana porque fue liberado por su amo que era cristiano, que era un Filemón. Eso era todo. O sea que había una dignidad diferente y ellos hacían una diferencia y los trataban como hermanos, con ciertas, digámoslo así, obligaciones, responsabilidades del esclavo, pero con la dignidad de hermano en Cristo. Porque yo recuerdo a alguien que iba, pero la Biblia y la esclavitud, de María, y me decía así. Pero en esa época sí tenían alma y eso. Los esclavos eran considerados res, en el derecho romano les llamaban res, o sea, cosa. Pero los querían como hermanos. Los creyentes sí, no los consideraban res, los consideraban hermanos en Cristo, no cosas, y los trataban como hermanos en Cristo. ¿Cómo es que se llama esa película que es muy bacana? Amazing Grace, creo que es, que el tipo que logra como abolir un tema de los esclavos y todo eso. Martin Luther King. En Inglaterra, no, es otro. No, que no sé, pues esa época 1500. Bueno, pero eso se puede aplicar igual al trabajo. Hoy en día usted tiene que rendirle cuenta a su jefe de que le caiga bien o no. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al Pero ojo. si el jefe es creyente. No, pero pues, o sea, ahí está la excusa para la línea. nadie le somete al jefe. Voy a demandar porque no. ¿Qué toca hacer? A ver, Dar ejemplo, ¿no? es hacerlo como fuera para el Señor. Mostrar antes que uno. Uno puede decir, perdónenme lo que voy a decir, eso... No importa. Uno puede pensar, este tipo es un imbécil.
pero Señor, lo voy a hacer por ti. ¿Cierto? Yo creo que se nos es lícito pues aquí más o menos pensar que es un imbécil, pero que uno lo va a hacer por el Señor. Obviamente que no vaya en contravía con un precepto del Señor. Total, eso ya quedó. Sí, claro. Sí, Claro. no, eso está claro. Hey, anda, Toca mira, renunciar a anda tal persona que es que vamos a hacer un chanchullo y yo me voy a quedar con el 10% de ese contratico, ven y ayúdame, vos vas con tanto, anda a llevarle eso a este juzgado. Uno dice, no, yo no voy a ser partícipe de un robo. Y si me toca renunciar. Y usted es mi todo, toda la cosa, por mi dignidad, mi dignidad de hijo de Dios está por encima que sus preceptos o que el grado de responsabilidad que yo tenga. Todo lo que nos confronta con el Señor sea anatema, es decir, nada, yo no voy con eso. Pablo, en ese caso, por ejemplo, de un chanchullo, uno entonces está en la obligación de destapar las cosas también. Porque es que si no viene siendo uno como partícipe de lo que se está haciendo, o sea, es como no está obligado. Pero es como lo que dice en Santiago, o sea, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Y si yo veo que se está cometiendo algo ilegal y yo tengo conocimiento de eso y no lo hago, estoy dejando que se haga. No, pero No, pero No sí, necesariamente. Pero de pronto si van a matar a alguien o algo así, no. Porque es lo mismo. Pero- Es lo mismo, yo estoy teniendo conocimiento, o sea, sin ver si el mal es muy grande o es muy pequeño, es mal. Pienso yo. Pero si es un mal actual, porque, o sea, si es algo que va a suceder, si el jefe te dice, ve, mira, es que a mí me gustaría sacar un pedacito de ese contrato, ve, ¿qué tal si hacemos esto, cruzamos las cuentas por aquí? ¿Vos me ayudarías? Tú le decís no, porque eso es fraude. Así uno no se presta para eso. Ah, Que bueno, si él lo va a hacer con otro, ya es otra bueno, cosa. listo, no, vos no me ayudas en nada, no sé qué, se pone a hablar él solo y también digo. Y de pronto no lo hace. No lo hace o lo hace Y con de otro. pronto, no, supongamos que no lo hace. No lo hace. ¿Qué mal se está produciendo? Ninguno. Pero- Simplemente está ahí como comentando. Pero la cosa es que uno no sabe, ahí ya entra uno como en un problema porque uno no sabe si lo va a hacer o si no si lo va a hacer. Ahora, si lo hacen, eso empieza a afectar a gente alrededor y necesitan solucionar ese problema, eso ya es otro asunto. O sea, que lo que vos tengas que decir ahí vaya a solucionar ese problema, eso ya es otro asunto. Pero, pues también es que... Si solamente es por hundirlo a esa No, persona. no es por hundirlo, es precisamente Evitar. por destapar lo que está mal, porque es que Evitar, yo, o al menos yo no sé, no me ha pasado, pero yo pienso que uno como cristiano está en la Manda obligación un anónimo está o en la algo. obligación de Eso- destapar las cosas. Pero ya ves que Total, eso para no podría meterse en ser, un sí, problema. sí. Esto es muy simple, vea. Uy, no, sí. Que después lo maten a uno por Dentro de cada creyente, Con ese sobrado. dentro de cada creyente, y lo estudiamos en Romanos, en Gálatas también, hay un grado de revelación espiritual. Este grado de revelación espiritual te acusa cosas que te son permitidas, que te son lícitas y cosas que no te son lícitas. Entonces, para todos nos tiene que acusar el espíritu o la conciencia, nos tiene que acusar, no se comprometa con ese pecado. No a todos se les va a acusar, vaya destape esa olla podrida, ¿cierto? Mas si al que se le acusa, que lo vio y sentís y tenés un anhelo constante y ferviente que te dice, destapa eso, que para eso te puse aquí, y tenés comunión con el Espíritu Santo, hágalo y no lo dude. Pero si su conciencia no lo acusa, en ese aspecto, bien no haciendo ese mal, estás cumpliendo con el Señor. Pero si tu conciencia te está acusando, hágalo. Ya. Hágalo. Ay, no, Pablo, y si, por ejemplo, es legal y yo no estoy de acuerdo, pues no es pecado, pero no creo que esté bien. Lo legal, De acuerdo a Dios. van a legalizar el aborto. Por eso, pero Ajá. pues... Y es pecado. Pues sí es... Pues te lo digo porque, por ejemplo, a mí en el trabajo me toca elaborar unos contratos administrativos para que se tape la relación laboral del municipio con unos trabajadores. Pues sí, y es, pues es lo que me toca hacer y es la tarea que me encargaron. Pero si eso es legal, ahí sí como al César lo que es del César, Pablo, ¿o qué? Porque es que no es legal. Pero si pasa por encima. Páseselos a los que no le acusan la conciencia. El negocio. Pero ¿cuál es el delito ahí? Me voy de laboralista. Pero ¿cuál es el delito de qué?
pues no es delito, pero a mí no me por eso digo, ni siquiera es pecado, pues, pero les voy a contar algo que me pasó. Pero es porque viola algo que es justo. Pues porque me parece injusto. Pues viola algo que es justo para los trabajadores. Les voy a contar algo que me pasó y es lo normal, ¿cierto? Miren, a mí se me acercó una persona y me dijo, ¿cierto? Es normal, ¿cierto? Es normal dentro de lo que uno diría, eso no es malo, hacer eso no es malo. Se me acercó una persona y me dice, ve, si vos me das, si me dejas entrar acá a tener como vinculación con toda esta gente de esta copropiedad, entonces nosotros te damos un porcentaje. Te damos un porcentaje y damos unas anchetas tan buenas en diciembre. Y se me sentó al lado, me habló. Me dijo que bacano y ¿qué productos va a tener la ancheta? A ver. Personas jóvenes acá como administrando y toda la cosa. Echándose pillo. Y un adulador, sí. téngale miedo, ¿cierto? Sí, sí. Y Me está llamando a Pablo por allá. Pablo. Y de pronto yo dejé que él siguiera pues como toda su retaíla de promesas y todo eso. Yo le digo, ¿sabes qué? Muy interesante lo que me propones, pero no volvas acá ni a volverme a decir eso. No te voy a volver a recibir aquí en esta oficina, no me interesan tus anchetas, no me interesa ese porcentaje. A mí me están pagando aquí por hacer este trabajo, no me están pagando aquí por comisiones. El tipo miró al celado, al cristal y se fue en su moto. ¿Qué? No. Yo podía en esos momentos decir, sí, claro, y no era malo. Incluso los copropietarios me hubieran dicho, pues normal, hablas con nosotros, ganas tu comisión. A mí no me estaban pagando por hacer eso allá. No me estaban pagando, pero me están pagando por hacer lo que hago. En ese. Y si el tipo te ofrece anchetas y te cosas, eso nada bueno puede traer. ¿Por qué me tienen que seducir con cosas? Sí. Para algo que es tan normal. Entonces yo dije que no. Y yo sé que cuando digo esos no, el Señor que está allá arriba mirando ese no que dije me va a respaldar cuando yo sí necesite un sí de algo. Él me va a respaldar. Si me toca decir que no, no. Si yo siento, si yo veo un atisbo, si mi conciencia me está acusando por algo, escúchela, porque lo que usted va a recibir después de decir un no, de una no participación de una cosa ahí oscura, usted va a ganar eso en paz. Usted va a tener una paz, usted va a sentir una seguridad, vas a hablar con Dios y te vas a sentir bien, vas a poder recibir de las manos del Señor y no de las manos de alguien, de algún otro, de algún X. Tu vida no depende del 10% que te den por algo ahí medio mal hecho, tu vida depende del Señor. Es que usted ya no le pertenece al mundo, usted le pertenece al Señor. Haga bien las cosas con el Señor y va a obtener los beneficios del Señor. Si te toca decir que no, y es muy normal, como te digo, ya está siendo como muy normal cualquier cosa. Y pasa mucho. Elegimos a nosotros. Me recibo como 20 llamados en unas propiedades que son inmensas, que van a hacer esas limpiezas de las fachadas. Sí, y esas limpiezas son carísimas. Hay una de un solo edificio en Envigado vale como 160 millones de pesos el mantenimiento de fachada. Entonces lo llaman a uno y le dicen, tal cosa, y se le van acercando y por los laditos. ¿Ves? Si elegí mi empresa, entonces para que nos reunamos, tomamos un cafecito y concretemos. Uno sabe ahí que le van a ofrecer el 2, el 3%, cualquier 3 milloncitos ahí, por decir, escogerlos a ellos y no escoger a otro, ni 5. No me diga nada. Yo de antemano les digo, no me propongan nada, vamos así, yo voy a escoger el que tenga la mejor cotización y no me importa quién sea o no sea usted. Y ya. Y es mejor así. Y así tengo mi conciencia tranquila, duermo bien, como bien, las cosas me caen bien, estoy tranquilo, oro y me siento feliz, porque me tengo que arrepentir menos, entonces puedo pasar más tiempo con Dios hablándole y menos arrepintiendo, aunque arrepentirse es genial, pues. Bueno, pero me arrepiento de otras cosas y no de esas, pues, por lo menos. Bueno, estamos claros con eso, ¿cierto? Espinoso. Mire pues, teniendo en cuenta, entonces va pues,
como obedeciendo al Señor y no a los hombres, teniendo en cuenta que del Señor recibiréis por recompensa la herencia. Entonces, cuando usted hace lo correcto, no es que lo correcto lo va a dejar a usted en bancarrota, lo va a dejar tirado. Si Dios me dio a mí un don de estar en la política y yo estoy en el Consejo de Medellín, no por hacer las cosas correctas me voy a quedar en bancarrota, porque de Dios voy a recibir la herencia. Dios me va a recompensar. Dios recompensa al justo. Si no me creen, lean Génesis, la vida de José, el intérprete de sueños. Un día le fue muy mal, pero Dios lo recompensaba. Y lo recompensaba mediáticamente. No solamente fue que antes muy mal y después muy bien, no. Siempre de cada lío por hacer lo correcto, Dios lo sacaba. Hasta el punto en que de tanto hacer lo correcto el hombre, le tocó sacar a todo el pueblo de Israel, bueno, a todas las tribus de Israel, a los hermanos, no eran tribus todavía, a los hermanos, a Jacob y a sus hijos, los sacó y los llevó a Egipto a comer bueno y a vivir bien, por un solo hombre que hacía lo justo. Uno solito, miren toda la bendición que trajo. Antes de que Claudia ya está que se nos cae. Bien. Dice, el que hace injuria recibirá según la injuria que hiciere, que no hay en él acepción de personas. El que hace injuria recibirá estos calapeñitos según tomar agua, güey. Agua. Está bien. Recuerden que uno siempre dice, es que porque a los malos les va tan bien. Yo he escuchado decir eso tanto. Sí, claro. Eso es en un ratico. Y es un ratico muy corto. No, y la gente mira el bien es por la plata. Sí, exacto. Es una jaula engañosa. El que hace injuria recibirá según la injuria que hiciere, que no hay en él acepción de personas. Es decir, no es que él deje tirado al justo y no es que él no haga nada con el impío. Así es. Eso sí, la justicia no es de nosotros, es de Dios. Venganza de... Aquí no somos jueces, nosotros somos hijos de Dios, felices herederos en Cristo del Edén espiritual, de la Nueva Jerusalén. Pero nosotros no somos jueces de quiénes se van y quiénes no. Que el pecado del otro, yo no tengo por qué hacer juicio del pecado ajeno. Mire su pecado, no mire el del otro. El del otro es del otro. Háblele de Dios a ese pecador, ¿cierto? Bueno, capítulo 4, verso 1. Amos, proveed a vuestros siervos de lo que es justo y equitativo. Amos, proveer a vuestros siervos de lo que es justo y equitativo. Pero eso es verdad lo que dice Marcio, es como ponerlo hoy en contexto de empleado y jefe. Sí, claro. Lo que pasa es que hoy en día no es muy diferente. No. Qué bendición, una empresa, que Dios esté fructificando y que los empleados ganen conforme a los frutos que esté dando la empresa. Es que como él ya es el que se va a ganar salario mínimo toda la vida, usted está para eso y el dueño de la empresa recibiendo, pero usted va a seguir el mismo asalariado. ¿Por qué no pensar en subir el salario de las personas conforme a los ingresos de la empresa? ¿Por qué no pensar así? Conozco una empresa que ha pensado así y el sentido de pertenencia de los empleados ha llevado a esa empresa al éxito. Impresionante, no es el éxito. La lleva al éxito, ¿verdad? Y es una empresa y la gente no sabe. Y ACEB es buena, pero no, es otra, es americana, de pan. Hace pan. No, es mexicana. Hay una empresa americana que hace pan y muchos panes y ¿cómo se llama la empresa? Para Para comprar el pan. averigua. No recuerdo el nombre de la marca. Si no se los diría. Pero es hermoso porque los empleados son de un sentido de pertenencia y la cuidan y eso se nota. Claro. Se nota en los dividendos. Uno llegar feliz a trabajar porque saber que si la empresa está mejor, yo voy a estar mejor. ¿Quién no? Claro. ¿Quién no? Bien. De lo que es justo y equitativo.
ni más ni menos. No es que te vas a vivir pues como con lo justo y equitativo. Equidad, equitativo, es proporcional. Me está yendo bien, pues hombre, a mi esclavo también le va a ir bien. No lo va a dejar viviendo en la letrina siempre sabiendo que yo estoy viendo una mansión. ¿Por qué? Y no estamos hablando de comunismo, estamos hablando de amor. De amor. Mirando a que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad constantemente en la oración. Miren esto tan hermoso. Perseverad constantemente en la oración, velando en ella con nacimiento de gracias, con gratitud. Perseverar, ¿por qué hay que perseverar? Porque a veces se nos es difícil. Uno tiene que perseverar en lo que a veces uno no ve resultados, pero si perseveramos los vamos a ver. Perseveremos. Hay que perseverar en la oración. Orando a una también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo, por amor del cual estoy preso. Pablo en estos momentos está encarcelado en la ciudad de Roma, está en cárcel, ¿cierto? Y desde la cárcel él está escribiendo la carta a los colosenses para que pase por toda Asia Menor, a fin de que lo pregone según conviene que yo hable. Miren que Pablo, en mucha humildad, siendo el protoapóstol, está pidiendo oración, ¿cierto? Está pidiendo oración para que cuando él hable la palabra de Dios sea verdaderamente lo que Dios quiere que hable y sea las personas que les tenga que llegar el evangelio. Todos tenemos que orar por todos, todos por todos. Todos necesitamos la oración de todos, nadie está exento. No, es que yo tengo ya un grado de intimidad con Dios que yo no necesito la oración de nadie. Mentira, no se engañe de esa manera. Que muchas de las que nos ha sacado Dios es porque alguien ha orado por nosotros sin que nos demos cuenta. El relojito suizo son las... Marcó la hora. Chao, Daris. Ya, Pablo. Media. Chao, niños. Chao, Daris. Protopósito. Ese relojito suizo sí es tremendo. Se afinó otra vez, porque estaba como... Se afinó. Suiza. Era relojcito ya como chino, taiwanés. Porcelana. De esos que vendían como con agua por dentro, con una pececito, burbujita, sí. así. Un calibrador y todo. Que se les caía el palito. Bien. Por amor del cual estoy preso, a fin de que lo pregone según conviene que yo hable. Portados discretamente con los de fuera. Los de fuera son los no creyentes. Discretamente, quiere decir lo que él ya mismo ha hablado, ha anunciado en toda su predicación. No los provoquen a escándalo. No hagan cosas que susciten escándalo a los otros. No les hablen de escándalo. Que ellos vean su amor. Sean prudentes, sean astutos. Miren cómo llevar la nueva identidad que tienen. Miren cómo llevar la nueva identidad que tienen. Para muestra un botón Superman. No suscita el escándalo. Sí, el hombre andaba con sus gafitas disfrazado de periodista. Discretamente se cambiaba por allá donde nadie lo viera. Pero sí, es algo así. La identidad que nosotros tenemos tampoco es que las vamos a cantar a los cuatro vientos y diciendo a la gente, mire, esto es pecado, esto no. Ah, sí, pues el cristiano. Y con un dedo acusador a todo el mundo, es que miren, apóstatas, y es que ustedes se van a ir al infierno, y empezar a señalar a diestra y siniestra y repartir purgatorios, cielos, infiernos, como si uno fuera el amo y señor y el juez del universo. No, sea prudente, sea sensato, sepa hablar cuando tiene que hablar, callar cuando tiene que callar, observe mucho y observe más de lo que hable, porque al observar vas a ver cuándo hablar y cuándo no. Dice, portados discretamente con los de fuera, rescatando el tiempo, es decir, predicando en el tiempo o anunciando a Cristo o tu nueva naturaleza a tiempo. Es estar siempre como esperando el momento oportuno para dar con prudencia, dar a conocer el mensaje de Cristo, ¿cierto? Y esa prudencia pues la alcanzamos con la meditación en Cristo, en su palabra, en sus principios, ¿no? En la congregación. Sea vuestra conversación agradables. Perdón, esta palabra agradable acá es caritas, es su conversación como amigable, como de amor. No sé qué dirán sus Biblias, la tuya dice comprensivo. Dice agradable también, sí. Con gracia, sazonada con sal. Dice agradable, sí. Sea su conversación, yo diría
ahí tu Biblia va más al griego, con gracia, ¿cierto? O sea, su conversación con gracia, es decir, con amor, que esté cargada con amor, salpicada de sal, de manera que sepáis cómo os convenga responder a cada uno. Salpicada con sal quiere decir que usted no va a participar de una conversación solo por el hecho de ser prudente. Entonces están hablando a los madrazos y usted por su prudencia también se va a mimetizar con ellos a los madrazos. Están rajando y comiendo prójimo, entonces usted por prudencia y sabiduría va a comer prójimo. No, sazonada con sal quiere decir que usted no pierda su identidad, el sabor que tiene usted, su condimento, que es su naturaleza, por esa prudencia. Entonces yo me voy a ir con los otros. No, usted tiene que ser lo que es. Usted tiene que ser lo que es. Y que la gente lo sepa, no porque usted lo esté gritando, pero que sepan que si están con usted y hacen determinadas cosas, vos no vas a ser partícipe de eso. Ellos saben. No, a Santiago no lo invitemos allá. No va a ir que no. Ni perdamos el tiempo. Que ellos sepan que él tiene sal. Así es. Que la gente de afuera sepa eso. No celebrarle los chistes. Bien. Misión de Tíquico. Voy a hablar hasta las 40 porque nos demoramos mucho, no sé si en empezar o en un pasaje del capítulo 3. ¿Por qué no dejamos ese capítulo 1 apenas empezando? ¿Capítulo 1? Ese capítulo 4. 7. Verso 7. Ya empezó. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ese verso 7. Vamos a dejar aquí. Sí, he oído todo, pero no he contado. Vamos a dejar aquí que lo que sigue es muy bonito, pues es bonito, es histórico, es hablar, por ejemplo, de que por esto nos enteramos de quién es primo Bernabé, quién era Marcos, quién era Tíquico, y unos personajes ahí como que están como en la oscuridad del cristianismo, que aquí nos dan como ciertas luces. Y vamos también a empezar un libro del Antiguo Testamento. Eso. Reyes. Paciencia. Puede ser Segunda de Reyes o, si Dios quiere, otro. Pablo, nosotros no hemos estudiado Isaías. Isaías es muy largo. Isaías es muy bueno. ¿Por qué? Isaías es para tomar al principio de año. Sí. Sí, porque es muy largo, entonces si lo dejamos empezado es complejo. Porque Isaías... ¿Eso qué significa? ¿Qué? Es muy largo ese libro. Lo que pasa es que en nos un vamos libro a griego vacaciones. se nos puede... No, y en un libro como ese se nos puede ir un año. Entonces. Sí, siempre salimos a vacaciones. No, el año pasado. No, como diciembre para arriba, pues donde todos no están, pero hasta diciembre nos vamos. Oíste, ¿Cuál es tu propuesta para otro libro? El otro libro es Si Dios quiere algo diferente. Pues si quiere. Lamentaciones, Habacuc. Por ejemplo, yo no iba a dar Colosenses. Uno cortico para que digamos al principio. Pero antes de empezar un libro, yo medito, yo no los escojo deportivamente. Yo medito y sentí una obsesión por dar Colosenses. Después de Gálatas. Y yo había dicho que íbamos después de Gálatas a dar Segunda de Reyes. Pero tuve como una obsesión irrefrenable y dije, no, vamos a dar Colosenses, no sin antes meditarlo y orar. Bueno, vamos a terminar. Y la señorita Cirila está muy gozadorcita. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu poder. Padre, ayúdenos a través de su Espíritu Santo a deleitarnos en el Padre, a que podamos disfrutar el tiempo que pasamos contigo, Señor, a sentir que a pesar de no tener nada, Señor, cuando pasamos tiempo contigo es como si lo tuviésemos todo, Señor, y en verdad es así. Pero más que saberlo, permite que lo podamos experimentar, Señor, en carne propia, en nuestro cuerpo. A pesar de que en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, las cosas parezcan no tener norte o derrumbarse, cuando nos encerramos en ese cuarto, Señor, permitirnos sentir tu presencia y deleitarnos allí, sin importar qué nos vas a dar, qué no nos vas a dar, solo teniéndote a ti, Señor.
porque ahí está el secreto, Padre. Es ahí el secreto. Padre, gracias que no se haya dicho cosa alguna acá que no sea para edificar, y si es así, Señor, o algo se nos ha filtrado, Padre, no permitas que haga ancla en nuestro corazón, mas si es para producir buenas obras, para la comprensión, para el amor, el auxilio y el entendimiento de tu palabra a favor del prójimo, que permanezcan no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y lo podamos poner por obras en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Amén. Ya.